Hoy 26 de junio y siendo las 11:20 de la mañana, es para mí un honor declarar inauguradas estas segundas jornadas, deseándoles el mejor de los éxitos a todos y cada uno de los participantes. Listo, pues vamos a dar paso con el último evento que tenemos dentro de este programa. Les voy a presentar a los doctores que van a participar en la mesa redonda titulada Estrés en los felinos y su implicación en el desarrollo de enfermedades, una mesa redonda. Tenemos en primer lugar a la doctora Tamara Iturbe, un aplauso por favor. A la doctora Silvia Sánchez, también un aplauso. Para no confundirnos, les voy a presentar por nombre nada más, el doctor Pablo y el doctor Magno, los dos poniendo. Bueno, pues entonces también les presento a la doctora Claudia Edwards, que va a ser la moderadora de la mesa redonda. Y pues, adelante, por favor. Muy bien, pues muy buenas tardes, noches. Es un gusto, de nuevo, como ya dijeron, ver tanta gente. Es un honor estar aquí, conocer todas las casas de Almenac y moderar esta mesa redonda. Y no se vayan porque creo que me dijeron que hay regalitos para el final, ¿eh? Muy bien, vamos a hacer una pregunta general primero. Para esto vamos a tener 8 minutos, quienes quieran intervenir, por favor. Y la pregunta es, ¿qué tan relevante es el estrés en los felinos para contribuir al desarrollo de enfermedades? Aprovechando que tengo el micrófono aquí cerca, algo que caracteriza, yo creo que la clínica en gatos es la facilidad con la que los gatos se estresan. Eso hace que la clínica en cuanto al lugar como tal sea diferente, la forma en la que realizamos los procedimientos, las consultas, todo sea diferente, el ritmo en el que nos movemos, el tono de la voz, todo vaya en función de, no queremos estresar al gato, y sí tiene que ver muchísimo con lo que pudieran estar ellos en algún momento viviendo en casa. O sea, si tienen estrés, son gatos que a veces nos llegan con problemas de cistitis idiopática. Si son asmáticos, por el estrés pueden desarrollar crisis asmáticas y llegarse a la clínica. Muchos factores que en algún momento o en algunas especies no son tan relevantes, pero en los gatos nos hace cambiar todo, ¿no? Estar pendientes desde cómo prevenir estas crisis que el estrés puede detonar, problemas dermatológicos, que bueno, ya cada quien irá tal vez abordando en su área, ¿no? Pero así de forma general en la clínica muchos de los casos que vemos tienen que ver, hay un factor de estrés que está haciendo que se presenten las crisis o que se agrave como tal X enfermedad. Entonces sí, por supuesto hay que atender las enfermedades, las diferentes enfermedades, pero ese factor de estrés, que aquí la maravilla es, no nada más vamos a mejorar la enfermedad por la cual el gato nos está visitando en la clínica, en general su calidad de vida pues se va a ver mucho más incrementada, porque tenga o no esas crisis, el gato con las indicaciones que se den para manejar el estrés va a vivir mejor. O sea, eso es una maravilla, es algo fenomenal y tenemos que esforzarnos y dedicarle 5 minutos de la consulta a eso, que a lo mejor pues decidimos emplear el tiempo en otras cosas, pero o sea, si nos damos cuenta cuánto puede mejorar la vida, no un momentito, sino la vida del gato,
pues la verdad es que es súper importante, ¿no? Y sí, muchas enfermedades, muchos gatos llegan a la clínica y su motivo de consulta tiene que ver con el estrés. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Bueno, como comenta la doctora Tamara, sí es muy importante pues que tengamos muy en cuenta el estrés y siempre también tener muy en cuenta que hay que hacer la clínica felina desde la casa del gato. Siempre preguntar, hacer muy buena historia clínica, dónde está su arenero, dónde está su comida, todo del ambiente del gato para ver cómo lo podemos mejorar y ayudarle a que no tenga estrés. Sí, y hubiésemos podido comenzar preguntando y que levantáramos la mano aquí, ¿quién tiene gatos? ¿No? Y ahora saber que no tenemos gatos, que el gato nos tiene a nosotros, que es totalmente diferente la ecuación y que por eso nosotros como propietarios de gatos o como sirvientes de gatos, que es lo que realmente y al final somos, debemos entender cómo se comportan ellos desde el punto de vista social y nosotros a partir de allí mejorar su calidad de vida. Hay que entender que los gatos son neofóbicos, no les gustan las cosas nuevas y cada vez que van al veterinario es una experiencia nueva y eso va a afectar la enfermedad que ya tienen o la enfermedad que podrían tener si nosotros no hacemos algo por ellos. Desde lo dermatológico es terriblemente importante las situaciones de estrés. La calidad de vida de un gato con prurito crónico, ¿sí? En su casa es deplorable, ¿sí? Y a veces el estrés es una situación de complicación de enfermedades alérgicas o a veces el estrés es un desencadenante de afecciones alérgicas como muchas veces ocurre también en personas. Si a esto le sumamos lo que yo considero que el gato diría que es el peor aparato de tortura medieval que pudiera existir, que es el collar isabelino. Un gato con collar isabelino, con situación de prurito crónico, yo creo que debe querer suicidarse, ¿sí? A cada momento, pero sí, sumamente importante. Muy bien. Doctora Silvia, ¿qué situaciones estresan a los gatos geriátricos y cuáles son sus implicaciones? Tiene 8 minutos. Bueno, los gatos geriátricos realmente, a lo mejor en toda su vida nunca se estresaban y llega un momento por cierta situación que ya no pueden correr, ya no pueden huir, ya les duele algo o simplemente ya no son los que eran antes, sus sentidos, todos sus sentidos se ven disminuidos, su olfato, sus ojos, su vista, todo se ve disminuido, entonces se sienten vulnerables, entonces se encuentran en una situación de estrés, se encuentran escondidos o simplemente cambian completamente de carácter, ya no se dejan acariciar, ya no se dejan, ya no son los mismos de antes, ya no brincan y por lo mismo ya no van a su comida como lo hacían antes, porque bueno, ya a lo mejor al gato lo tenían con otros compañeritos y al gato le ponían la comida arriba y tenía que subir escaleras. Entonces todo eso lo tenemos que evitar para pues que no tenga ningún problema, porque si no toma agua, si no come, pues el gato se va a desmejorar mucho, se va a deshidratar. Si tiene dolor, pues no se va a poder acicalar y nosotros lo que vamos a encontrar en nuestros consultorios son gatos completamente desaliñados, gatos deshidratados y pues con enfermedades crónicas ya que tienen acarreando desde hace mucho tiempo, pero pues definitivamente el estrés que llevan en sus casas pues es muy importante para su salud mental. Hay 5 cosas que siempre debemos de cuidar y nosotros debemos de comunicarnos con nuestros clientes que tienen que tener en cuenta que es su arena, un lugar donde esconderse, un lugar donde poder dormir y su consumo de agua. Entonces todo eso lo tiene que tener en cuenta el dueño del gato y ajustárselo a las necesidades de un gato geriátrico para que no tenga que sufrir de situaciones donde no pueda salir porque está el perro y él ya no puede correr de una manera como lo hacía antes, no puede huir. Muy bien, ¿alguien más quiere complementar con alguna enfermedad geriátrica? Bueno, aquí no está relacionado con una enfermedad de gatitos viejos, pero sucede mucho que la gente
pues tiene un gato y de repente dice, ay, qué maravilla, voy a tener otro y otro y otro, y a lo mejor los gatos jóvenes, pues entre más gatos, pues obviamente va a haber más estrés en la familia gatuna, ¿no? Pero en particular yo creo que en los viejitos les afecta muchísimo más. O sea, los gatos jóvenes como sea, con ciertas medidas y una buena introducción, es más fácil que toleren la situación de convivir con otros gatos porque ellos serían felices si fueran hijos únicos, ¿no? Son cazadores solitarios en la naturaleza. Pero bueno, hacemos que convivan. En el caso de los gatos gerontes, sí, en particular, yo creo que pueden tener varias condiciones, diferentes enfermedades, pero el momento en el que los sometemos al estrés de la introducción de un gato nuevo, o gatito que aparte de todo de que es nuevo tiene una energía diferente, está en una etapa distinta, ahí puede haber muchísimos problemas que hagan que el gato a lo mejor ni siquiera tenía la presentación de alguna enfermedad, pero simplemente por el estrés deja de comer y a partir de eso viene desmejorando hasta que acabe en algo fatal, ¿no? Entonces sí hay que ser bien cuidadosos en, pues sí, por supuesto las enfermedades de los viejitos, pero también el asunto que muchas veces no tiene que ver con alguna enfermedad, sino con imprudencia, y que quieren hacer algo bueno, ¿no? Los responsables quieren que tenga compañía, que juegue, que se divierta, pero si no lo hacemos de la forma correcta, pues puede salir muy mal, ¿no? Y yo sé que Claudia está moderando, pero también me gustaría que participara y nos contara, ¿no? El estrés en los problemas de conducta, ¿no? ¿Cuál podría ser su importancia? Porque yo también creo que muchas de las consultas por las que te han de llamar tienen que ver pues precisamente con el estrés y no precisamente también con algo médico, que muchas veces puede haber de las dos cosas, ¿no? Y por eso estamos todos aquí. Sí, en cuanto a la parte de los viejitos, creo que es bien importante que pongamos en cuenta que un animal geriatra se pone de malas, igual que sus abuelitas y las mamás cuando van creciendo, y yo espero no ponerme así mucho, pero es de verdad una situación que no puedo explicarles cuál es el mecanismo fisiológico, pero los animales geriatras son más irritables. Entonces, un gato que aguantaba a lo mejor antes 3 sobadas y que jugaron a él con las luchitas, a lo mejor cuando ya es viejito, sumado a dolores crónicos que pueden llegar a tener, recuerden que además los gatos tienen dolor silencioso, que significa que muchas veces el gato se siente mal, ya le duelen todas las articulaciones y lo que va a hacer es hacerse bolita y ronronear. Y lo que la gente va a ver es un gato que está feliz porque está ronroneando y un gato que está durmiendo porque es normal que los gatos duerman. Entonces, tenemos que enseñarle a la gente a lo mejor ya con un gato más viejito, hacer cuestionarios de calidad de vida para saber si la disminución de la movilidad se debe o esta irritabilidad se debe al proceso normal de envejecimiento o tenemos problemas clínicos que no está detectando el responsable de ese gato, ¿no? Y adecuarnos a su geniecito, ¿no? Y por supuesto que la parte del estrés siempre complica todo y además es el origen de muchos problemas de conducta. Por eso siempre para prevenir problemas creo que vale la pena que la gente sepa que tiene que tener mucho enriquecimiento ambiental, que la doctora Tamara hablaba de eso en la plática pasada, y hacer algunas otras cosas que nos puedan ayudar, ¿no? Ahora sabemos que hay terapia feromonal, que yo ya sé que si mis gatitos están como estresados, yo me voy a cambiar mi rutina, voy a cambiar la casa de color o voy a mover un sillón y tengo un gatito geriatra, pues a lo mejor antes de hacer todos esos movimientos tengo que conectar feromonas, ¿no? Conecto mis feromonas, tengo cuidado con los gatos para que no se estresen con la gente, las visitas, los trabajadores, y ayudo con esos, ¿no? Dar una nutrición adecuada para la edad, ¿no? Esta parte de tener el alimento que pueda digerirse y que el animal pueda estar bien nutrido para estar bien oxigenado, para que tenga fuerza, pues también es muy importante, ¿no? ¿Alguna recomendación de algún medicamento o algo? También es muy importante siempre comunicar con el cliente que el gato no está así porque es viejo, la vejez no es una enfermedad. Y nosotros también como médicos tenemos la culpa porque muchas veces decimos, bueno, es por eso porque ya está viejito, ya no se mueve tanto.
o ya no come, o ya estaba flaquito porque ya está viejito. O sea, no, tenemos que llegar a realmente saber qué es lo que está sucediendo para poder ayudar a ese pobre gatito. Y un último comentario probablemente de los pacientes geriátricos en general, pero especialmente de los gatos. Los pacientes geriátricos están en una condición que se llama equilibrio inestable desde el punto de vista anestésico. Muchas veces no van mucho al veterinario, ni muchísimo menos, y de repente un día decidieron que lo van a llevar al veterinario porque finalmente después de 15 años le van a limpiar los dientes. Y pues listo, el veterinario de repente dice, bueno, ya llegó, no había hecho nada en toda la semana, coroné, ya con esto pago la factura. Y la verdad es que ese gato particularmente, que tiene 15 años, su sistema nervioso central tratando de regular un montón de situaciones a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel hepático, etc. Si lo anestesiamos sin previamente tener un buen perfil bioquímico, un buen perfil hematológico, un electro, exámenes que me digan dónde está ese gato, y yo lo anestesio, solo la situación de la anestesia genera un estrés tal que el gato que estaba relativamente bien, cuando termina la anestesia es mucho peor el remedio que la enfermedad. Así que no se olviden de esta frase, los pacientes geriátricos están en equilibrio inestable. Mientras ellos están conscientes de lo que está pasando y su cerebro puede de alguna manera mantener el control, parece que están muy bien, pero no necesariamente están así. Del dolor, ¿no? Sabemos que después de los 10 años más del 90% de los pacientes gerontes tienen enfermedad articular, y eso es vivir con dolor crónico. Entonces, por supuesto que aunque a veces hasta radiográficamente no podamos observarlo, los pacientes tienen una mala calidad de vida. Entonces, solamente se trata de darles un analgésico, y ese gato que se la pasaba durmiendo porque era viejito, rejuvenece quién sabe cuántos años, ¿no? Y en realidad era que el pobre solo tenía dolor. O sea, no, si nosotros no deseamos eso para nosotros ni ninguno de nuestros seres queridos, pues tampoco para los gatos, ¿no? Ok, ya la doctora Silvia nos había dicho que hay que tomar en cuenta la arena, el lugar donde se esconde, el lugar donde va a dormir y el agua. ¿Algunas recomendaciones más para disminuir el estrés en estos gatitos geriatras? Bueno, también el uso de feromonas para que ellos pues se sientan más seguros en su entorno, y pues siempre también además poner todo a lo mejor en una misma habitación para que no tenga que estar buscando, a lo mejor ya no se acuerde dónde está su arena, dónde está su comida, dónde está su agua, y a lo mejor tengan o hagan pipí o defequen en otro lado donde no sea su arena, y entonces la gente piense que es un gato cochino, ¿no? Y simplemente lo está haciendo porque pues no se acuerda, o le duele simplemente al subir a la arena, o la arena es muy gruesa y a la hora de tapar su excremento pues le molestan sus patitas, ¿no? Entonces todo eso hay que platicarlo con los propietarios para que sean conscientes y hagamos que el gato tenga una buena calidad de vida. Ok, entonces estaríamos hablando de areneros más bajos, probablemente con alguna entrada, que tuviera una arena muy fina, que pudiera ser más fácil para él escarbar, ¿no? Y la comida, el agua y la arena se van a estar todas en la misma habitación, al menos 50 centímetros de distancia entre cada una de ellas para que no se les contamine, porque después ya no va a querer tomar el agua o comer porque para él está contaminado si tienen la arena muy cerca, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Saben hablando de estrés, de esta enfermedad que le llaman la muerte rosa, de gatos que mueren porque se estresaron muchísimo y dicen que la nariz se les pone rosa? ¿Les ha tocado algún gato que muera de estrés? Yo lo escuché cuando estaba estudiando, la verdad, la doctora Irene Joyce lo comentó, pero nunca me ha tocado una situación tan... Bueno, pero es que también le echamos muchas ganas para que no suceda, ¿no? A lo mejor tiene que ver con eso. Pero pues sí, o sea, si nosotros sometemos a un gato a un estrés extremo, por supuesto que puede fallecer. No tengo la menor idea de lo de la nariz rosa, pero claro que puede fallecer si nosotros llevamos la situación al límite. Por eso debemos de ser también muy cuidadosos en el manejo en la clínica con los gatos, no por empeñarnos en tomar una muestra o empeñarnos en hacer algún manejo, quedarnos con el paciente en la mesa en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Del cual no está nada sencillo sacarlo.
Y además, bueno, el propietario ve cómo tratamos a su gato y no le va a parecer que lo hagamos de tal manera que vea que está sufriendo y que le duele. Entonces, si hacemos eso, a lo mejor ya no regresa. Y entender eso, las catecolaminas matan. O sea, el nivel de estrés que nosotros podemos generar en un paciente, a mí no me ha pasado con un gato, pero debo contar mi experiencia con un perro de talla muy pequeña que era tan o más nervioso que un gato. Yo hace muchos años intenté anestesiarlo y una de mis reglas estúpidas de mi vida como veterinario era que yo tenía que ponerle el catéter endovenoso a ese perro antes de anestesiarlo porque yo tenía que hacerlo. El gran Mario Marzuc tenía que hacerlo, eso me lo creía yo nada más. Primer intento, el perro me dijo que no quería. Segundo intento, yo le pedí a mi asistente que lo agarrara más fuerte. Para resumirles la historia, en el tercer intento el perrito hizo ¡ah! Y se murió. Y yo aprendí que no se murió, que yo lo maté. Que yo lo maté porque yo no me di cuenta que era lo que necesitaba el paciente. Era un paciente geriátrico, de una talla muy pequeña y que estaba muy asustado. Yo no tengo la menor duda que eso pueda pasar con un gato en cualquier momento. Así que la manera como trabajamos hoy en día, después de esa experiencia tan terrible, pues es diametralmente opuesta y tiene que ver con entender que las catecolaminas matan. Muy bien, bueno, esperemos que, no, sí, muy mal, pero muy bien por contar su historia, porque a veces justo eso sucede, como que decimos lo que hice mal, que nadie se entere, y entonces hacemos que más animales pasen por el mismo, así que muchas gracias por contar esta anécdota, y eso nos lleva justamente a esta práctica cat friendly, que es como ilógico pensar que los veterinarios no somos amigables con los animales, pero nos han enseñado a ser bruscos, ¿no? Como que en China me decían que no podían haber mujeres veterinarias porque como sometes a los animales. Entonces nos han enseñado a ser así como bruscos y pues enzimaterapia, ¿no? Anestesia enzimática, todos encima del perro. Ahora imagínense un gato, yo también creo que es muy probable que suceda. Muchas gracias. Muy bien, vamos a cambiar un momento de tema y vamos a ir a la dermatología. Doctor Pablo, ¿nos puede explicar cómo influye el estrés en la aparición de enfermedades de la piel? Sí, claro que sí. Las situaciones de estrés, digamos que son como bidireccionales en los gatos que tienen afecciones alérgicas. El gato alérgico tiene una afección orgánica. Al gato alérgico le pica la piel, le pica la cabeza, se lame, se rasca. Esto en la cronicidad termina generando situaciones de estrés que complican la calidad de vida del paciente. Pero al mismo tiempo, situaciones de estrés pura, igual que pasa en las personas, pueden terminar desencadenando problemas en la piel, ¿sí? Y desencadenando situaciones similares a situaciones que son alérgicas. O sea que van de los dos lados, ¿sí? Un gato con prurito crónico necesariamente tiene una situación de estrés crónico más o menos intenso, ¿sí? Que muchas veces se resuelve con el simple hecho de controlar el prurito del paciente y hacer un buen manejo de la alergia, pero muchas veces no, y requiere manejos extras para controlar la situación de estrés del paciente. A veces nos damos cuenta de fracaso en el control del prurito con glucocorticoides y eso muchas veces tiene que ver porque hay situaciones atrás de la alergia que están también actuando. Lo decía hace un rato, he visto con desagrado cómo se usan los collares isabelinos, ¿sí? Para evitar que los gatos se rasquen, y esto yo quisiera mostrarle la cara de los gatos con el collar, cuando viene el gato con collar isabelino a la consulta y se apoya en la camilla, la cara de sufrimiento que expresan es impresionante, pero realmente es impresionante. Pero más allá de eso, las situaciones del hogar, en Argentina hay mucha asiduidad por levantar gatos de la calle y juntarlos, y uno ve lugares pequeños con 6, 7, 8, 9, 10 gatos, 11 gatos, no hay espacio físico real para que estén todos bien, y varios de estos gatos empiezan a tener comportamientos anormales del amido y alopecia autoinducida por el amido, que la llamamos alopecia
psicogénica. La alopecia psicogénica es para nosotros un diagnóstico diferencial de las enfermedades alérgicas, porque finalmente el gato alérgico también se rasca con la lengua y se produce alopecia autoinducida por la lengua, y el gato con alopecia psicogénica tiene exactamente el mismo fenotipo de manifestación clínica. Mucha cautela, porque pueden estar las dos afecciones juntas, una situación de alopecia psicogénica junto a un problema alérgico, podría ser solamente un problema alérgico o podría ser solo un problema psicogénico. Hay que ser muy perspicaz a la hora de esta distinción, ¿sí? Una de las principales manifestaciones de problemas psicogénicos en los gatos es justamente el lamido compulsivo. Hicieron hace unos años un estudio en Estados Unidos en donde evaluaron retrospectivamente cerca de 150 o 160 gatos con lamido psicogénico derivados al servicio de comportamiento animal. Y el 70% de estos gatos derivados por lamido psicogénico tenían un problema de alergia como causa de su psicogenia. Con esto les quiero decir, si bien la dermatitis psicogénica o el lamido psicogénico existe, hay un sobrediagnóstico. No podemos diagnosticar lamido psicogénico solo porque hay una alopecia simétrica autoinducida. La alopecia o el lamido psicogénico son diagnósticos de última exclusión. Primero hay que descartar todo lo orgánico real, ¿sí? Las pulgas, la sarna, ¿sí? Las alergias. Y una vez que yo excluí como posibilidad diagnóstica todas las otras enfermedades, puedo empezar a pensar que hay un lamido psicogénico. Y ya yo lo voy a empezar a sospechar antes, porque ya voy a ver que el gato tiene determinados comportamientos que no son normales y que pueden estar colaborando, pero el diagnóstico de psicogenia es de última, cuando ya excluí otras enfermedades. Y esto me parece que es clave a la hora de enfrentarse a un paciente con lamido psicogénico. Eso es muy importante porque al final parece que la etología no funciona, porque tú vas y tratas el problema conductual, pero mientras no acabes con el problema real de fondo, entonces parece que los psicólogos de perros, de gatos, pues son psicólogos locos en lugar de etólogos clínicos, que es una rama de la medicina, y a veces uno ya lo vio el clínico, te lo mandan al etólogo y entonces dices, bueno, entonces ¿qué es lo que está mal? Y se hace un relajo, ¿no? Acá lo importante es la interdisciplina, ¿sí? Lo importante es trabajar en colaboración, ¿sí? El que yo trabajo en dermatología, yo en Argentina, gracias a Dios, trabajo con una gran etóloga que es la doctora Mari Salinas, ¿sí? Y entre los dos, ¿sí? Llevamos adelante, quizás muchas veces de forma paralela, terapias para la alergia y en algunos pacientes también el manejo de situaciones conductuales o comportamentales. Pero el error más frecuente de esto es asumir que un paciente tiene una alopecia psicogénica conductual, ¿sí? Cuando en realidad le pica. Porque acá la pregunta que hay que responder es, ¿le pica realmente o no? ¿Sí? Yo creo que ahí está. Una cosa que hago yo muchas veces para tratar de distinguir esto es un curso de corticoides. Simplemente, si el curso de corticoides logra quitar la picazón, hay un problema orgánico real, ¿sí? Que hay que resolver. Si el curso de corticoides no logra quitar la picazón, no es dato, porque muchos problemas alérgicos no responden correctamente en los gatos a los corticoides o las dosis, ¿sí? Pero si yo logro con corticoides quitar la picazón, es un dato de que es un problema mío, dermatológico, ¿sí? Ok, ese me gusta mucho como tip, porque creo que yo no hago clínica, yo solo hago conducta, pero una de las cosas que yo me he dado cuenta es que hacer un diagnóstico dermatológico, ya tener el diagnóstico final es muy complejo, y lo que acabo viendo es que hacemos todo al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, pues ponle algo para la piel y dale baños y de una vez cámbiale la comida. Esto me parece un muy buen tip diagnóstico. ¿Tendrá algunas otras 2 o 3 tips así como para llegar a un plan, para tener un plan diagnóstico o un diagnóstico definitivo? Sí, definitivamente. Hoy lo hablaba la doctora Galia cuando hablaba de dermatología felina. Sí, hay que ser muy ordenados, ¿sí? El gato con prurito lo manifiesta de distintas maneras. Una de ellas es el lamido psicogénico, ¿sí? No es la única, pero el lamido psicogénico puede ser producido por pulgas, ¿sí? A veces puede ser producido por alergia, por atopía, por alergia alimentaria, puede ser producido por dermatofitos,
¿sí? Las lesiones de dermatofitos pueden parecerse al amido psicogénico. Si bien convengamos que son mucho más descamativas y el amido psicogénico puede ser un poco más simplemente pérdida de pelo, en algunos pacientes puede haber confusión. Algunos pacientes con sarna notoédrica. Con sarna notoédrica, al principio de la enfermedad el paciente puede tener prurito sin tener la típica lesión de sarna y uno confundirlo con un prurito psicogénico. Por tanto, el enfoque debe ser ordenado. Los métodos diagnósticos básicos, primero, excluir la posibilidad que le piquen, que tenga ectoparásitos. Primer paso, excluir la posibilidad que el paciente tenga ectoparásitos. ¿Sí? Excluir la posibilidad que al paciente le estén picando pulgas o que tenga sarna notoédrica o que tenga queiletiosis, excluir esta posibilidad. Entonces, sacada la posibilidad de ectoparásitos, si continúa el paciente con el comportamiento de prurito, ¿sí? Enfocamos el diagnóstico de las alergias. Acá lo primero a testear siempre tendría que ser el alimento, ¿sí? Hacer un test de exclusión de alimentos con todas las complicaciones que esto trae en el felino, pero tratar de hacer un test de exclusión de alimentos para excluir la posibilidad de que el alimento sea la causa de este prurito. En el test de alimentos normalmente trabajamos con corticoides de forma simultánea, entonces ahí mismo estamos viendo si el corticoide logra disminuir la picazón o no. Hay una forma, ¿sí? de pensar esto, que es cuando yo hago un test de alimentos doy 60 días un alimento que no produzca alergia. No voy a entrar mucho en detalle, pero es un problema encontrar un alimento que no produzca alergia. Y los primeros 30 días trabajamos con corticoides. Entonces logramos bajar la picazón durante los primeros 30 días y en los segundos 30 días, si la picazón vuelve comiendo el alimento que no produce alergia, quiere decir que el alimento no estaba involucrado, en líneas generales. Y si la picazón no vuelve, quiere decir que el alimento puede estar involucrado, entonces debo hacer el desafío. En líneas generales, el paciente que tiene un lamido psicogénico nunca disminuye su picazón, ni con el alimento ni con el corticoide. Entonces voy a tener como dos curvas distintas. Si la picazón disminuyó y se mantuvo bajo con los primeros 30 y 60 días, puede ser una alergia alimentaria. Voy a hacer el desafío. Si el paciente desapareció su picazón durante los primeros 30 días y volvió durante los segundos 30 días cuando suspendí el corticoide, posiblemente el alimento no tenga implicancia en su problema, entonces voy a empezar a hacer un diagnóstico de alergia ambiental o atopía. Y si el paciente nunca bajó su picazón, quizás esté frente a una cuestión más comportamental como causa de su lamido psicogénico. En líneas generales, esto es algo que me agrada mucho manejarlo de esta manera. Muy claro, muchas gracias. ¿Algunos tips para prevenir? Ya nos dijo que los problemas dermatológicos causan estrés por la picazón y el estrés causa problemas. ¿Qué podemos hacer? Primero, quitar el prurito del paciente que le pica, de la forma más saludable posible para el paciente, ¿sí? No dejarlo con picazón. Hoy me gustó una diapositiva que mostró la doctora Galli donde había un gato prendiéndose fuego. No dejarlo con picazón para que vuelva a la casa. Hacer cosas para que se deje de rascar, ¿sí? No usar collar isabelino, desterrar el collar isabelino, y la otra práctica medieval que la he visto en algún lugar es la exungulación, ¿sí? que también quisiera desterrarla de las posibilidades terapéuticas, pero lo más recomendable es hacer cosas para que el gato esté bien lo más rápido posible y después empezar a manejar el diagnóstico. Y en el consultorio me hago eco a lo que decía Mario de no empeñarnos en hacer algunas pruebas que quizás generen más daño en el paciente de lo que nosotros queremos averiguar. Hay situaciones clínicas, por ejemplo, gatitos que pueden tener carcinomas de escamosas, ¿sí? En la nariz de un gatito blanco, y a veces tenemos que hacer una citología. Sí, la citología, la técnica es el raspado, la que más funciona. Y hay gatos que no hay forma, no podés, no hay manera de hacer un raspado. Está bien, déjalo, ¿sí? No nos empeñemos en hacer maniobras que pueden generar más daño que otra cosa. Porque hay enfermedades felinas que nosotros no sabemos si están actuando en ese momento en el gato, ¿sí? La cardiopatía hipertrófica, ¿sí? ¿Cuánto tiempo el gato tiene una cardiopatía hipertrófica? Sin signos clínicos. Sin signos clínicos. Ese gato con cardiopatía hipertrófica, ¿sí? Lo someto a una situación importante de estrés en el consultorio, desprendió un coágulo del... Ya está. Se quedó.
O sea, siempre con extrema delicadeza, porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Pero sí, tratar de aliviar rápidamente. El aliviarlo rápidamente, incluso dicen los propietarios, está más contento, volvió a jugar, volvió a hacer el de antes, ya no se esconde. ¿Sí? Aliviarlo, eso ya le alivia en la casa también, toda la situación de estrés. Muchas gracias. Muy bien, cambiamos otra vez de tema. Doctor Mario, ¿cómo afecta el estrés al mecanismo de acción de los anestésicos? Y nos gustaría que nos hablara tanto en la parte de la tranquilización como ya en la anestesia profunda. Pues la verdad es que al mecanismo de acción de los fármacos no los afecta. El mecanismo de acción de los fármacos es exactamente el mismo. Si un fármaco actúa sobre un receptor, seguirá actuando sobre ese receptor a pesar de que el paciente esté más o menos estresado. La diferencia es el ambiente dentro del sistema nervioso central que nosotros vamos a encontrar durante situaciones de estrés. Imagínense que el sistema nervioso central es como un hilo musical que tiene una música, y vamos a hablar más adelante de cómo la música afecta positivamente a los gatos inclusive, pero imagínense un hilo musical tranquilo, musiquita clásica, bajita, y de repente se estresa y empieza a sonar la música que ustedes quieran, pero que no es precisamente la que les gusta. Bajarle el volumen a ese sistema nervioso central, una vez excitado, y esa excitación podría venir por dolor o por otro mecanismo asociado a estrés que no necesariamente sea dolor, es mucho más complejo. Si bien el mecanismo de acción del fármaco sigue siendo el mismo, es decir, si actúa sobre los receptores mu o algunos opioides, pues si está estresado o no, va a seguir actuando sobre los receptores mu o los antagonistas NMDA, en fin. Es la manera al ambiente en el sistema nervioso central que nos vamos a conseguir. Y hablando de sedación y anestesia general, que son de plano dos técnicas que no tienen nada que ver una con la otra, pero que sí están descritas inclusive en las prácticas Feel Free. El Feel Free es una nueva onda que hay, que seguramente muchos de ustedes pues, conocen o han escuchado hablar. Es como un cat friendly, pero que también atiende perros, ¿sí? Y una de las cosas que se hace, que están bien detalladas en las técnicas Feel Free, es la posibilidad de tener que sedar a todos los pacientes siempre que haga falta. Ahora, ¿con qué lo sedamos? Ahí es donde está la diferencia, porque sí sabemos que hay fármacos que en situaciones de estrés no se comportan igual. Las benzodiazepinas en pacientes estresados pues no funcionan bien. No solo no funcionan bien, podrían excitar aún más al paciente. Así que, considerando estas cosas, nosotros a partir de allí definimos la estrategia que necesita nuestro paciente, que anda muy bien en los gatos, estresados o no. Los alfa-2 agonistas tipo dexmedetomidina, medetomidina y, si no, en el peor de los casos, gilacina, andan muy bien en los gatos para sedarlos y poder hacer raspado de la punta de la nariz, por ejemplo, o simplemente hacerle una revisión si es que el gato no está dispuesto a colaborar. Pero repito, el mecanismo de acción es el mismo, no cambia, lo que sí cambia es cómo responde el paciente cuando está estresado o cuando está tranquilo. Así que uno de nuestros retos es que el paciente esté lo más tranquilo posible antes de que nosotros lo tengamos que sedar o anestesiar. Ok, recomendaciones para que esté lo más tranquilo posible. En el mundo esta práctica Feel Free tiene pues ya bastante tiempo, hay muchos artículos, pero yo creo que en México tenemos poca información acerca de este tipo de manejo y sobre todo poca práctica para hacer este tipo de manejos, así que si nos quisiera hablar un poquito más sobre esto. Sí, bueno, como su nombre lo dice, libres de miedo. No queremos que los pacientes tengan miedo antes de... Ya bastante miedo tienen con venir al veterinario y ni siquiera ellos saben lo que les va a pasar a pesar de que lo sospechen. Entonces hay varias maneras de hacer que los pacientes estén, en el caso de los gatos, estén tranquilos antes de enfrentarse a la anestesia, por ejemplo, o a la sedación. Obviamente el uso de feromonas sintéticas desde la casa y en todo el proceso clínico. Cuando hablamos todo el proceso clínico, desde que entran a la clínica, en la recepción ya hay feromonas, en el consultorio hay feromonas, en la
la sala de preparación hay feromonas, en la sala de recuperación hay feromonas, y de eso podemos hablar un poquito más adelante. Y pues también desde el punto de vista farmacológico hay trabajos muy interesantes de la administración de gabapentina previa a llegar a ir al veterinario. Entre 100 y 200 miligramos de gabapentina por gato bioral hacen que tengamos un gato muy colaborador cuando llega a la consulta. Ventajas de esta técnica: adivina quién le da la gabapentina, el propietario. Así que ya por ahí salvamos algunos de nuestros dedos. Lo que tenemos que tener en cuenta es también el comportamiento de las ciudades, porque si le damos gabapentina al gato acá en Ciudad de México saliendo y nos agarra un trancón de 3 horas, cuando llegue al veterinario va a estar igual o peor de estresado. Entonces todo eso lo tenemos que considerar. Feromonas, gabapentina son un par de buenas recomendaciones para preparar a los pacientes antes de ser sedados o anestesiados. ¿Alguna otra recomendación que quieran dar? También tenemos que prepararlo desde la casa. O sea, el gato no está acostumbrado a que se meta a una jaula más que cuando va a ir al veterinario. Entonces tenemos que decirle al propietario que tiene que dejar la jaula en la casa como si fuera un mueble más. A lo mejor quitarle la parte de arriba, quitarle la puerta y ponerle ahí sus juguetes, catnip, para que cuando tenga que ir a la veterinaria, lo tenga que meter a la jaula, pues no se estrese tanto para el transporte y llegue más estresado al consultorio. Ok, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que son unas como cubiertas que van sobre las transportadoras. La doctora Tamara vende unas lindísimas en su clínica y las tiene así encima de la transportadora, con caras de gatitos preciosas. Y creo que es una buena opción, porque si en la clínica hay muchos gatos, o si tenemos una clínica donde hay gatos y perros, el que el gato no esté viendo lo que está los otros animales, obviamente los está oliendo y los está escuchando, pero el no verlos nos ayuda muchísimo a estar un poco más relajados. Una de las cosas que yo he visto que hacen en algunas clínicas es tener una canastita con toallas o con este tipo de cubiertas rociadas con Feliway, y entonces cuando la gente llega, si no trae la suya, tiene estas que están limpias, que tienen feromonas, que se están rociando más o menos cada 4 o 6 horas, si es que no se usaron, y una las puede tomar, ponerlo en su transportadora en lo que entra a la clínica, y esto es un valor agregado que nosotros podemos hacer muy fácilmente, y que no se nota que pues nos importan nuestros pacientes desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que podríamos hacer. ¿Qué tanta experiencia tienen con estrés, cirugías, tratamientos de gatos ferales? ¿Qué pasa cuando nos atraparon un gato, nos lo llevan a la clínica, hay que hacer TNR? No sé qué tanto lo hagan, por ejemplo, ustedes, porque aquí tenemos gatos que vienen así al límite. ¿Algunos tips con ellos? Bueno, aquí nada más para aclarar el punto de los gatos ferales, porque luego nos traen gatos que tienen un poco de agresión defensiva, es decir, se sienten sumamente vulnerables fuera de su casa, en un ambiente extraño, con olores diferentes, ruidos diferentes. Yo entiendo, ¿no?, la dinámica de las clínicas, que muchas veces hay mucho movimiento, hasta un momento de relajación y todos cuentan un chistecito y todos se carcajean y demás, y todo eso al gato lo puede estresar, ¿no? Y si tiene agresión defensiva, pudiera ser interpretado como un gato feral, que es muy diferente de un gato que no está socializado. Es decir, los gatos ferales no están acostumbrados y no permiten el contacto con el humano. No quiere decir que en casa son un amor y llegan a la clínica y están furiosos, ¿no? Esos son gatos pues, que tienen un hogar, no son gatos ferales. Y los gatos ferales, la única forma de manejarlos es con trampas. O sea, un gato feral no está socializado, el humano no lo puede tocar y por lo tanto no lo puede tomar y meter a una transportadora para llevarlo a la clínica. No se puede. Entonces el único manejo que se hace es con trampas, por seguridad del gato y por seguridad de todos los que lo vamos a manipular, ya sea para anestesiarlo, porque no hay otra forma de sacarlo de la trampa. No hay otra forma más que anestesiarlo. Y bueno, ahí sí, algo que puede ayudar también es cubrirlo
¿no? Para que no vea todos los estímulos luminosos y todos los cambios y la gente pasando de un lado a otro, y dejarlo ahí el menor tiempo posible, ¿no? Porque no queremos que esté estresado, azotándose en la trampa, y eso haga que al momento de anestesiarlo pues tengamos probablemente más complicaciones, ¿no? Pero sí me gustaría nada más puntualizar la parte de, porque luego podemos confundir un gato feral con un gato que es sociable, pero tiene agresión defensiva, que es una forma en la que los gatos reaccionan a partir del estrés que sufren cuando nos visitan o aún en casa, cuando se someten a una situación en la que ellos se sienten amenazados y no pueden huir, porque su forma natural de reacción ante esas situaciones es huir. El problema es cuando nosotros no les damos la oportunidad y entonces no les queda otra a ellos más que decir, pues tengo que salvar mi vida, con permiso, ¿no? Y te dejan como falda de hawaiano. Pero es porque nosotros los ponemos en ese punto. Entonces, en la medida de lo posible, pues sí considerar todo lo que se pueda, no hacer ruido, hablar bajito, no tener luz muy fuerte, para que nuestro paciente esté tranquilo y no esté nada más sintiéndose cada vez más y más y más amenazado, al punto en el que él siente que tiene que agredir para defender su vida. Pregunta, ¿cuántos de ustedes trabajan con gatos ferales? ¿Pueden levantar la mano? Bastantes, pero no tantos. Una de las cosas que creo que podemos ayudar los veterinarios es justamente comprando trampas y uno las presta con un depósito, con su identificación, porque luego no regresa, ¿no? Pero podemos ayudar a los gatos de la comunidad y a la gente que ayuda a estos gatos a que no acaben envenenados si nosotros les prestamos la jaula y luego les cobramos la cirugía, ¿no? Y todo el mundo sale ganando. Si quieren no cobrarla también se vale, ¿no? Lo que ustedes quieran. Pero creo que es un servicio que podríamos dar, tener algunas jaulas en la clínica, prestarlas, ayudar a hacer esta técnica de atrapa, esteriliza, vacuna si pueden de preferencia, regresa, dejar su marquita en la orejita para que la gente sepa que esos gatos pues ya se revisaron, que ya a lo mejor tienen vacuna de rabia, que están esterilizados, que van a poder ayudar a establecer una población en ese lugar sin que tengamos que estar viendo cómo matan y matan y matan y matan gatos, ¿no? Muy bien. Sí, y bueno, llegó el gato feral, le pusimos la mantita con feromonas, etcétera, y hay que anestesiarlo, no puede sacarlo de allí, no hay de otra. Y una de las mejores opciones, si ustedes la tienen, es convertir la trampa en una cámara de inducción. Es decir, con anestesia inhalada, preferiblemente sevoflurano, no isoflurano. El isoflurano tiene una particularidad física que es un fenómeno que se llama pungencia, no es rico de oler, así que mientras se queda dormido se va a estresar aún más. Así que preferiblemente sevoflurano, que tiene un olor muchísimo más agradable y que el gato pues técnicamente no se va a dar ni cuenta cuando se quede dormido. Una vez que se queda dormido pues nosotros lo sacamos de la trampa, ponemos su vida, hacemos el resto del manejo. Y la otra sería, si no tenemos máquina de anestesia, pues conocer que algunos fármacos se pueden absorber por la vía transmucosal, o sea, la boca, la nariz, el ojo, literalmente donde le caiga, si es que no podemos dar una inyección intramuscular, que sería aún mejor. Ketamina, dexmedetomidina, midazolam, pero no es una opción con pacientes estresados. Acepromacina podría funcionar. Dexmedetomidina y ketamina serían mis sugerencias particulares. Es decir, buena puntería, eso sí, porque gastarse un shot de dexmedetomidina que le dé a la jaula y no le dé al gato, duele al final. Muy bien. Muchos tips, ¿ven? Espero que los estén apuntando. Ok, doctora Tamara, dado que los problemas urinarios, estábamos hablando de eso, estaba hablando de eso en su plática anterior, son frecuentes en gatos, ¿qué tan vinculada es su coexistencia con el estrés? Bueno, ya lo platicábamos hace rato, ¿no? La enfermedad más común del tracto urinario bajo de los gatos es cistitis idiopática, y dentro de lo mucho que se ha estudiado y poco que se ha podido concluir, sabemos que el estrés juega un papel fundamental en el desarrollo de las crisis, ¿no? En las que el gato
no puede orinar, tiene molestia y puede acabar hasta en la obstrucción. Entonces, dentro de que tenemos muchos pacientes con enfermedades del tracto urinario bajo, muchos pacientes que asisten a consulta por esto, pues es uno de los diagnósticos diferenciales y en muchas ocasiones pues debe ser el diagnóstico presuntivo. Y cada vez que tomamos la historia, tengo una plática solo de urolitiasis, pero resulta que todos los casos que presento ahí, al momento que tomamos la historia, son gatos que están sometidos a un proceso de estrés muy fuerte, ¿no? Es una constante. Y entonces eso me hace pensar que no nada más sucede con esos gatitos, sino que si nosotros nos fijamos en la historia de todos nuestros pacientes, hay algo que podemos mejorar para que deje de estar estresado, ¿no? ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque cuando llega un gato con problemas para orinar y tomamos toda la historia, estamos buscando alguna pista de que sea cistitis idiopática, alguna mudanza reciente, que llegó un gatito nuevo o que llegó un bebé a la casa, etcétera. El mundo de los gatos, cuántos gatos hay, cómo se llevan, cuál es la dinámica, y vemos que hay cosas que solucionar. Tomamos la placa y ahí están los urolitos, ¿no? Pero entonces empezamos a darnos cuenta de, o sea, sí, estos gatos tienen a lo mejor otro problema que no es cistitis idiopática, pero si buscamos en la historia, todos los gatos tienen algo que podemos mejorar en su vida, ¿no? Aunque no sea cistitis idiopática. Ahora, ya hablando como tal de esta enfermedad, bueno, pues sí tenemos que, pues ya vimos, dar un tratamiento médico, hacer todas las recomendaciones medioambientales para que estos gatos vivan bien, es fundamental y lo tenemos muy abandonado, el asunto de jugar con los gatos. Eso hace que generen endorfinas, les permite expresar sus conductas innatas de comportamiento que luego dentro de casa pues no hay forma de que lo hagan. Y la verdad es que aparte de todo refuerza un chorro el vínculo que hay entre el responsable del gato y su gato. Y eso al gato le va a ayudar, le va a caer súper bien, pero a nosotros también nos va a hacer bien en el sentido de que, bueno, pues si convive mucho más de cerca con su gato, se va a dar cuenta de forma inmediata cuando el gato no se sienta bien y no 3 semanas después cuando el gato ya está escondido en un closet y hace quién sabe cuánto que no come, hace quién sabe cuánto que no orina y hace quién sabe cuánto que no defeca, ¿no? O sea, atender las enfermedades de forma más temprana también a nosotros nos va a ayudar. Vemos cuánto sufren estos gatos con cistitis idiopática, es la verdad que hasta para nosotros doloroso. Vemos cuánto sufren los responsables de estos gatos y pues aquí la idea es echemos mano de todo lo que tengamos disponible. O sea, sí tenemos el asunto del tratamiento médico, tenemos todas las recomendaciones medioambientales, que los gatos puedan trepar, que puedan afilar, etcétera. Que no haya competencia de recursos, de su plato de comida, de su arenero, de sus camitas, de sus lugares para perchar, pero también tenemos otras estrategias, ¿no? Como la utilización de las feromonas, que en idioma gato les dice, este es un ambiente agradable, en el que eres bienvenido, en el que eres aceptado y todo está bien. Entonces nosotros somos incapaces, por más que le hablemos bonito, de transmitirle eso al gato. Entonces echemos mano también, por ejemplo, de las feromonas. No quiere decir que si nosotros colocamos, porque también no utilizarlas de la forma correcta nos puede llevar a que a los responsables digan, no, este producto no sirve, o usted, su recomendación no fue la adecuada. El asunto es, pues las feromonas van a mandar un mensaje de bienestar, de tranquilidad, de paz al gato, pero el ambiente no tiene que ser hostil, ¿no? Entonces hay que trabajar en todo al mismo tiempo. Y vale muchísimo la pena por el gato, ¿no? Porque no queremos que tenga estos problemas de vías urinarias que cómo les dan lata y cómo son frecuentes, esa es la realidad. No son casos esporádicos, es algo de todos los días. Y son pacientes que los van a estar visitando de forma frecuente en la clínica. Hay gatos que a lo mejor hay cosas que el propietario responsable no puede modificar, que empiecen a tirar cohetes el día de la Candelaria, pues el propietario muchas veces no puede hacer nada al respecto, ¿no? No va a cambiar las costumbres de ese pueblo, pero sí puede tomar todas las medidas en su casa para que ese gato no esté tan estresado en esos momentos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el responsable? Estar pendiente de cuando eso va a suceder para evitar ya que el gato llegue obstruido, ¿no? Que
si va a tener algún problema de cistitis idiopática, bueno, pues sus signos no sean tan graves. Ese gato que tiene esa falta de control del estrés, no se le va a quitar, no se va a curar. Entonces lo que sí se puede modificar es su medio ambiente, y es en lo que nosotros podemos incidir con nuestras recomendaciones. Y nada más 2 cosas que me faltaron mencionar. Los gatos que tienen problemas en la vejiga, muchas veces del dolor que tienen, no nada más se acicalan la zona perineal, ahorita con el doctor Pablo me acuerdo, también se acicalan el abdomen ventral. Entonces es uno de los diferenciales, ¿no? Podemos pensar tal vez en una alergia y demás, en estrés, pero también hay que pensar en dolor. Muchas veces los gatos, cuando algo les duele, lo lamentan, ¿no? Y alguien me comentó ahorita en el pasillo, y de verdad sí tengo que mencionarlo, para que no se me vaya a escapar, ¿no? Para colocar la sonda uretral en los pacientes es de cúbito dorsal y con sus patitas hacia arriba, ¿no? Luego me están diciendo que les colocan la sonda como perros, y no, es diferente. Porque el punto es que logremos ese sondaje. Entonces, todas las técnicas y tips que podamos dar, pues van a ayudar. Ok, entonces en resumen, las feromonas ayudan, pero no son magia, ¿no? No van a funcionar solas, no nada, ya póngale feromonas y ya olvídese del etólogo y de todo lo demás, ¿no? Ajá, no cambies nada, ten un ambiente hostil y pon feromonas, eso no va a funcionar jamás, ¿no? Ok, eso es muy importante. Y en cuanto al manejo de la parte de dieta para prevenir, ¿hay alguna cosa que puedas recomendar en específico? El alimento húmedo. Tenemos una lucha entre el grupo de veterinarios que decimos hay que darle alimento húmedo si se puede diario al gato. En estudios que han hecho, aparte de todo, es lo que más se parece a su dieta natural y es lo que más disfrutan y lo que más les gusta. Ahora, por la cantidad de agua, es lo que mejor les cae a sus vías urinarias, y estamos también hablando no nada más de las bajas, sino también de las altas. También está el otro grupo de veterinarios que decimos, no solamente croquetas, porque la verdad es que a veces ni lo sabemos, tal vez la justificación esté para evitar problemas de cavidad oral. Pues nosotros vemos muchos pacientes que solo comen croquetas y todos tienen problemas de cavidad oral. Eventualmente, pues si no hacen una limpieza periódica, se desarrolla la enfermedad periodontal, ¿no? Entonces no es el punto ir por la dieta de solo croquetas, que sea alimento húmedo. Ahora, hay veces que no es costeable, ¿no? Alimento húmedo todo el día para el gato diario. Entonces se puede complementar, pero los estudios, ¿qué es lo que dicen? El gato que consume solo alimento húmedo, existen muy pocas posibilidades de que desarrolle algún problema del tracto urinario bajo. Y si buscan cristales de struvita en esas orinas, no existen, ¿no? Y tiene que ver con que no da la oportunidad a la concentración de la orina que permite la precipitación de los cristales, ¿no? Y ya sabemos que los cristales, si se juntan muchos, pueden formar piedras, o si se juntan con mocos, células y eritrocitos, pues pueden generar tapones. Entonces, alimento húmedo en general, y obviamente, pues entre mejor calidad se pueda dar el alimento, pues mayor control del pH se tendrá, ¿no? Y hay muchas situaciones de urolitiasis por struvita que definitivamente están asociadas en la dieta. Aquí no es como en los perros, que los urolitos de struvita están asociados a infecciones del tracto urinario bajo. Aquí están relacionadas con una dieta que no controla para nada el pH. Una dieta como la que debe de tener un gato carnívoro estricto es ácida, ¿no? Y ahí no se precipitan los cristales de struvita. Ok, bueno, a lo mejor se nos preocupa mucho la parte dental. Desde chiquititos podemos enseñarles a dejarse limpiar con un dedal de los de bebito, o incluso una gasita nos puede servir, y si lo acostumbramos eso no le va a causar ningún tipo de estrés y podría ser una buena solución para esa parte. Estimular el consumo hídrico. Estaba viendo un artículo del año pasado que en Estados Unidos ahora venden botellas así de PET, de agua sabor pavo rostizado, pollo, salmón, tiene como 6 sabores, y entonces te venden tu agua saborizada para que se la pongas al gato,
y aumentar el consumo hídrico, ¿no? Yo creo que eso está como complicado acá. Bueno, no tenemos ese tipo de aguas todavía disponibles, pero lo que sí ya hay son fuentes, que antes también eran difíciles de conseguir y ahora ya existen en varias distribuidoras, ¿no? Y aquí el punto es estimular el consumo de agua, y al gato le encanta ver el agua fresca, el agua corriendo. Entonces, en una fuente estimula a que el gato tome agua. Entonces también ayuda, ¿no? Muy bien. No dejen solo la fuente, porque a veces el gato no tiene ganas de la fuente, ¿no? Tiene ganas de un plato. Entonces, un plato. Y parece que a los gatos les gusta más tomar y comer en platos de porcelana y luego cristal y luego plástico y luego aluminio. Entonces también pregunten de qué están hechos los platos. Recuerden que los gatos no leen los libros de etología, entonces uno dice es que a los gatos no les gusta el aluminio, y hay gatos que hasta lamen el fondo, ¿no? Pero esta parte que no consuman agua o que dejen la comida, la última parte del fondo de la comida, podría deberse a que hay alguna transferencia de sabores, que por supuesto nosotros no tenemos la capacidad de identificarlo, pero ellos sí, al tener sus papilas gustativas muy desarrolladas, puede ser que ese alimento tiene un cambio de sabor, y entonces probablemente por eso el pobre gato grita como si no hubiera comida, porque para él esa comida o está contaminada, ya está muy oreada, o a lo mejor le cambió el sabor con el recipiente. Y otro punto es que hay que enseñarlos desde chiquitos a comer dieta húmeda, porque después cuando son grandes, como solamente comen croqueta seca, no quieren por ningún motivo consumir dieta húmeda. Entonces también hay que entrenarlos para que coman de todo tipo de comidas, ¿no? Sí, el doctor mencionaba la neofobia de los gatos. Cambiar distintos tipos de sabores e incluso distintas texturas cuando se es cachorro va a permitir que pasemos a una neofilia alimentaria, y si en algún momento el gato en el periodo de la adultez necesita un alimento especializado para un producto cardíaco, para un problema de diabetes o lo que sea, puede aceptar el cambio fácilmente, si no va a comer lo que comió cuando era chiquito. Algo que también tengo que complementar en cuanto a la nutrición de estos gatitos de problemas de vías urinarias, tiene que ver con la obesidad. Es un factor de riesgo perfectamente identificado para enfermedad de tracto urinario bajo y para obstrucción uretral. Y desobstruir a los gatos gorditos tampoco es tan sencillo. Entonces hay que cuidar esa parte, o sea, que no lleguen obesos, o si ya tienen obesidad y vemos esa tendencia de problemas de vías urinarias, pues bajarlos de peso de forma gradual como parte del tratamiento, ¿no? Además de que eso del ejercicio relacionado con la generación de endorfinas y que los gatos estén más relajados, al mismo tiempo nos va a ayudar a que mejoren su condición corporal. Entonces son varias cosas que están unidas, ¿no? Y bueno, se puede manejar una dieta que nos ayude sin sacrificar otros nutrientes, que nos ayude a que nuestro paciente pues baje de peso, y de una forma gradual, porque ahora resulta que tampoco es de que si bajan rápido de peso estamos contentos. No, los gatos solamente tienen permiso de bajar de peso 1% de su peso a la semana. Si no, es fácil que generen una lipidosis hepática que va a ser por iatrogenia, ¿no? Entonces, todo gradual. Muy bien. Si tienen algún comentario final, listo. Muy bien, vamos a abrir el espacio para preguntas. Nada más algunos comentarios. Bueno, la doctora Claudia no me dejará mentir que muchos de los pacientes gerontes que tenemos problemas de estrés son porque han vivido toda la vida con una sola persona, y de pronto esa persona consigue pareja o tiene un bebé, y no solamente nos estamos enfocando a que ya no es el bebé de la casa, sino que el bebé ahora es el bebé real, y entonces empiezan los problemas de estrés. Afortunadamente pues tenemos 9 meses para preparar a ese gato para la llegada del nuevo miembro, entonces podemos anticiparnos un montón para que cuando el bebé nazca no tengamos estos problemas de estrés, ¿no? Eso como comentario. Y la otra, y tampoco me dejará mentir la doctora Claudia, que nos costó muchísimo trabajo que llegara Seba a México con Feliway, con Adaptil, con todo, y nada más es como concientizar, y yo creo que ya va a estar de mi lado, espero, que Feliway, Adaptil, esto no es para todo, no es magia como lo mencionaron Tamara y ella,
y que ahorita cuando nosotros llegamos a hacer consulta de etología, resulta que ya probaron todas las feromonas del mundo, ya probaron todos los tratamientos del mundo y desgraciadamente nos dejan como estábamos antes, con solamente tratamiento conductual, alguno que otro que funcione tratamiento médico, y entonces nuestra arma, que era muy buena o que el tanto tiempo la estuvimos esperando como las feromonas, pues ya tenemos esa bala perdida porque el propietario ya no quiere seguir invirtiendo en feromonas porque según él no sirven, pero esto es porque no se llevó a cabo un tratamiento etológico y médico completo, ¿no? Eso nada más es a modo de comentario. Gracias. Gracias, buenas noches. Mi pregunta va en sentido de los pacientes obstruidos. Si han usado la anestesia del bloqueo sacrococcigio para favorecer la colocación de la uretra. Y la otra para el doctor Pablo sobre las dietas para hacer la dieta de eliminación en pacientes felinos. Porque yo sé que en diferentes países puede ser marcas diferentes, pero alguna en particular que usted pueda sugerir, o si en algunas ocasiones recomienda en gatos casera. En cuanto al bloqueo, yo no lo utilizo. Debe de existir la posibilidad, ¿no? Pero debes de ser muy capaz en el sentido de que hay que considerar que la médula llega muchísimo más lejos en los gatos que en los perros, y a mí no me gustaría en ningún momento complicarme más la vida en ese paciente, ¿no? Seguramente si tuviera la experiencia de Mario lo podría hacer cada que me llega un paciente con este problema, pero con anestesia inhalada a nosotros nos ha ido súper bien y tampoco he visto la necesidad de realizarlo, ¿no? Pero a lo mejor podría ser una ayuda extra siempre y cuando domines perfectamente la técnica y tengas las consideraciones especiales para el gato. No sé, Mario, si quieres complementar. Sí, como cualquier técnica, pues requiere entrenamiento y hacerla, pero también implica escoger al paciente correcto para hacerla, porque finalmente no todos no son candidatos. Un gato obeso, por ejemplo, que tiene tendencias a la obstrucción, pues los bloqueos definitivamente son un poco más complejos, y si no tienes el entrenamiento, pues podría ser peor el remedio de la enfermedad, partiendo de ese principio anatómico de que la médula se extiende bastante más caudal que en los perros. Y si tienes anestesia inhalada y finalmente, aunque tengas el bloqueo, hagas el bloqueo sacrococcigio, para hacer el bloqueo sacrococcigio, el paciente ya tiene que estar sedado o probablemente anestesiado. Pues si ya está anestesiado, pues desobstrúyelo. Respecto de las dietas, mira, ahí el concepto de hacer un test de exclusión de alimentos implica darle al gato un alimento que tenga cero probabilidad de producir alergia. ¿Ok? Y acá la pregunta es: ¿cuál es el alimento que tiene cero chance de producir alergia? ¿Sí? Hay uno solo, ¿sí? El aire. Si vos le das de comer aire, ¿sí?, al gato durante 2 meses y el gato sigue rascándose, quiere decir que el alimento no estaba involucrado en la generación de su alergia. ¿Ok? Como no le podemos dar de comer aire nada más, ¿sí?, tenemos que darle de comer algo, ¿sí?, vamos a caer en el concepto de que cualquier cosa tiene la potencial capacidad de inducir una reacción alérgica en el gato. Lo que usamos entonces son formas de alimentarlo que tengan menos chance de producir alergia. Pero eso ya te está vedando o te está sesgando la certeza de tu interpretación final del estudio. ¿Ok? Entonces, ¿qué alimentos tendrían menos chance de producir alergia? A diferencia del perro, si usas alimentación casera o novel, tendría que ser un alimento novel, aquel que no comió nunca el gato en su gatuna vida, y ahí tendría que ser una anamnesis completa. En Argentina se usa mucho la carne de cerdo, ¿sí?, para hacer los test de exclusión alimentaria, ya que es una carne que se la considera poco alergénica, ¿sí?, y muchos gatos no han sido expuestos. Pero muchos gatos sí, el comer jamón,
¿sí? O el comer tocino ya te inhabilita la posibilidad de carne de cerdo. ¿Entendés? Estoy hablando de comprarla y no de alimentos con carne de cerdo, sino ir a la carnicería y comprar. Y si no alguna proteína que el gato nunca haya comido en su vida. A diferencia de con el perro, con el gato no es necesario agregar una fuente de hidrato de carbono. El gato, como carnívoro estricto, podría tranquilamente tener 2 meses de alimentación exclusiva con este tipo de carne. Yo en lo personal uso alimento de proteínas hidrolizadas para hacer el test de exclusión. No son 100% confiables, pero cualquier alimento de proteína hidrolizada que acepte el gato, sí, va a estar bien para mí. ¿Ok? Muchas gracias, la verdad muy buenos tips los que escuchamos ahorita, pero mi pregunta va en referencia a la hiperestesia felina. Yo he leído algunos artículos y no todo el mundo concuerda que si es una enfermedad psicogénica, otros que es hasta asociada al dolor. Yo he tratado en particular un paciente con fluoxetina, adicional con gabapentina, mejora mucho. Se le ha tratado de mejorar también muchísimo el ambiente, pero tiene ciertos periodos de recaída. ¿Qué recomendaciones me pudieran dar para poder ayudar a ese paciente con hiperestesia felina? A mí algo que me ha funcionado bastante bien es considerarlos hasta cierto punto pacientes convulsivos. Entonces, no suspender el tratamiento. Y sabemos que, además del tratamiento médico, bueno, pues el enriquecimiento ambiental, el disminuir el estrés de los gatos, les ayuda también a presentar menos crisis, menos episodios. Y algo que podemos hacer es, obviamente, se tratan como convulsivos, el tratamiento es pues de por vida, la verdad, y comienzo con pregabalina y después cambio a gabapentina, porque la pregabalina, si bien puede tener el mismo efecto, lo hace de manera más rápida y eficiente, y después puedo usar gabapentina mucho más tiempo. Estoy hablando un par de semanas con pregabalina y después cambio a gabapentina pues el tiempo que sea necesario. Gracias. Sí, fíjate que yo justamente cuando estudiaba decían que los casos de hiperestesia felina eran súper raros, y yo tengo muchos pacientes con distintas como presentaciones. Tengo un paciente que tiene unos síndromes de furia terribles, que parece que mata a la familia. La primera vez la agresión a la cara fue así terrible, al hospital, labio abierto, casi sin ojo, ¿no? La familia. Y ellos y el gato han identificado cuando viene una crisis, porque siempre van a tener, a pesar de que tienen medicamento de por vida, y lo que empezaron a darse cuenta es que hay ciertas cosas que le pasan a este gato en específico. Entonces, cuando le empiezan a ver la mirada chistosa, lo llevaban a un cuarto que le acolchonaron, porque el gato se avienta así por todos lados, lo cual es como muy semejante a estas convulsiones, que es lo que parece que es el diagnóstico, o sea, el origen más probable. Y le acolchonaron un cuarto, y entonces ya lo veían así chistoso y lo llevaban al cuarto y le cerraban la puerta 2 o 3 horas hasta que el gato se calmaba, y luego el gato estaba súper bien, y la verdad es que pensamos que iba a tener muy poco tiempo de sobrevida. Luego recomendaron 3 veterinarios de eutanasia. El gato acaba de cumplir 11 años este año, y él solito, cuando siente que le viene la crisis, se encierra. O sea, ya se va a su cuarto, ya se súper condicionó, ya saben que se va al cuarto, le cierran la puerta. No han adoptado ningún animal más porque le dan miedo que se vuelva un estrés mayor, y ha venido muy bien. Pero tengo otros casos donde los gatos de repente empieza el skin rolling, y empiezan a correr, y mientras corren defecan por toda la habitación, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, hay mucho todavía que estudiar. Yo creo que sería muy bueno comenzar a hacer más necropsias, tal vez, ¿no?, de nuestros pacientes con síndrome de hiperestesia, pero el tratamiento va a ser de por vida, como dicen, y tratar de identificar si hay algún estresor. Eso es muy importante, la parte del estrés. Si hay algo que ya sabemos que lo detona, pues entonces tratar de hacer ese condicionamiento, mejor evitarlo. Tengo 2 preguntas. La primera, cuando a un gato ya le han dado de probar muchos alimentos húmedos y ya es como muy quisquilloso,
¿cuál es la manera o qué alimento se le puede empezar a dar? Yo tengo 2 pacientes que les dan, un día les dan pollo, otro día les dan res, un día les dan latita, otros días, o sea, son como súper quisquillosos y son ya 2 pacientes que tienen insuficiencia renal. ¿Cómo podemos manejar este tipo de animalitos para que ellos continúen alimentándose de la mejor manera? Y la segunda, ¿cómo podemos tratar a los propietarios que ya, por ejemplo, vienen referidos de muchos veterinarios para que crean, digamos, ya en nuestro trabajo y no sean como tan aprensivos? Me ha tocado tener que retirar al propietario para que me deje manejar al gato, porque el gato se pone súper tenso cuando está el propietario. Entonces, ¿cómo ustedes manejan también el trato con el propietario? Bueno, la primera pregunta es que ¿tiene enfermedad renal tu gato? ¿Tu paciente? Sí. Bueno, hay un medicamento que es mirtazapina que se recomienda para estimular el apetito y con eso da buenos resultados. La otra es que los alimentos también calentados, entibiados al microondas, desprenden olor y eso hace que ayude a comer. Yo no recomiendo dar dietas caseras porque pues nunca vas a tener una dieta balanceada, entonces yo sí te recomiendo que sean dietas estrictamente de algún proveedor de alimentos, ¿no? Y a lo mejor buscar por qué tiene apetito selectivo. Tendrá náusea, tendrá dolor, entonces puedes manejar medicamentos para controlar esa parte y ver la respuesta, ¿no? Además de todas las otras condiciones de alimento húmedo, caliente, moverlo enfrente del gatito para que desprenda olor y le invite a comer y demás, ¿no? Pero muchas veces se trata de un gato con dolor, o sea, a lo mejor ese paciente con enfermedad renal crónica, que generalmente son viejitos, trae la boca despedazada. Y a lo mejor sí quiere comer, pero tiene que hacer un gran esfuerzo porque tiene dolor, ¿no? O qué tal si tiene náuseas precisamente por el problema renal. O tiene bajo el potasio y eso también le baja no nada más el apetito sino el ánimo en general y no está tan entusiasta para comer. Muchos estudios le dan analgésico a los gatos viejitos enfermos renales y resulta que comen mucho mejor, se controla mucho mejor su problema renal, viven más tiempo. Y solamente les quitaste ese dolor que les impedía ir a tomar agua, ir a comer y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, sí hay que hacer pues, varias cosas, como pues, sí, los gatos son un enigma, tenemos que ver muchas veces qué es lo que pega, ¿no? Y también revisaría la parte conductual para ver qué tanto el gato está manipulando a la gente para recibir demasiada atención y estos mimos, ¿no? Porque a veces así de, no como ahorita, pero luego como después, y hoy no, y entonces hazme más caso, porque entonces la gente se siente peor y entonces juega más con el gato, está más al pendiente, entonces el gato aprende a no comer o a comer de más, o a maullar, o a hacer ciertas cosas para obtener atención. Entonces también, después de todo lo clínico, lo conductual también sería importante, pero empiecen con lo clínico. Y hablando del tema de dolor, en cuanto a lo del propietario, pues lamentablemente no hay Feliway para humanos. Tequila, probablemente, no sé. No sé, depende si eres más perro o qué, pero ahí verás. Se viene algo que nos va a ayudar muchísimo con estos pacientes con modelos de dolor crónico y son los cannabinoides que ya están bien adelantados. El problema es que hasta ahora no hay una manera precisa y segura de dosificarlo. Sabemos mucho de cannabinoides, sabemos del sistema endocannabinoide, sabemos que los perros, los gatos, nosotros tenemos receptores para los cannabinoides y que tienen beneficios sobre todo, inclusive a la hora de estimular el apetito y de controlar el dolor. Lo que no se sabe hasta ahora es la manera precisa y correcta de dosificarlo, porque esto de una gotita y ver si te duermes, o media gotita o 2 gotitas, eso es lo que falta. Pero cuando eso llegue vamos a tener una herramienta muy poderosa para ayudar a pacientes con diferentes modelos de dolor. Y probablemente los cannabinoides en humo podrían ayudar un poco al propietario, no sé si se me ocurre.
De los propietarios, vos sabés que en dermatología vienen muy cansados, muy frustrados de pasar por muchos colegas y muchos intentos terapéuticos, y es un arte tratar de lograr la empatía, ¿sí? Porque en realidad es ponerse en el lugar de ellos y la están pasando tan mal como su gato muchas veces, ¿sí? Porque es frustrante, es angustiante, ¿sí? Y el hecho de no lograr, no poder ayudar al gato que tanto quieren a que esté mejor y pasar, o sea, ponerse en el lugar del propietario, meterse en sus zapatos, entender su angustia y ayudarlo desde la empatía, ¿sí? Yo te recomiendo gastar mucho tiempo, yo invierto, no es gastar, es invertir mucho tiempo en hablar, ¿sí? Sentarse, explicar la situación, explicar lo que vamos a hacer, que el propietario entienda lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer, ¿sí? Tenerlo como cómplice. Si vos lográs meterte al propietario como cómplice en vamos a intentar, no voy a intentar, vamos a intentar, vamos a hacer esto, ¿sí? Vas a ver cómo te van a hacer mucho caso y incluso después te van a agradecer, aunque no vaya bien la terapia, ¿sí? Te van a agradecer toda la contención que vos le vas a haber brindado y todo para ayudar a lo que le está pasando al gato. Yo creo que lograr empatía es hablar mucho, es ganártelo como cómplice, me parece. Básicamente son dos preguntas. La primera es, yo sé que la socialización en los gatos es mucho más corta, el periodo empieza desde antes del nacimiento hasta, me parece que los 2 meses, es bastante corta, pero ¿qué tanto ayuda que los propietarios socialicen después de ese tiempo? Porque la mayoría quieren a los gatitos después de los 2 meses, para disminuir la incidencia de enfermedades como cistitis idiopática. Y de ser así, ¿cuál sería la mejor manera de indicarle al propietario pues que estimule a su gatito con diferentes situaciones que para un gato adulto serían de estrés para que se acostumbre? Es correcto, es más corto y más precoz. Es importante, por supuesto, la socialización. Una cosa que podemos hacer como médicos veterinarios es hacer kinders de cachorros de gatos, ¿no? Entonces a lo mejor uno puede tener un espacio que puede ser un consultorio que usemos 1 hora o 2, o un pequeño patiecito o una cosa así, para enseñar a hacer manejos. Yo tengo planeado hacer un curso de kinder de gatos, que es lo que hacemos es explicarle a la gente la importancia de la socialización, los distintos etapas del desarrollo de los gatos, cómo enseñarlos a cepillarlos, a limpiarle los dientes, incluso a sentarlos, ¿no? Que no necesitas mucho tiempo y que la gente puede practicar en su casa. Creo que podrían hacer a lo mejor trípticos, que a veces creo que el problema que tiene que ver con esto de ser cómplice y de hablar con la gente es que los veterinarios, la gente estudia veterinaria según mis preguntas a los estudiantes, porque no les gustan las matemáticas y odian a los humanos, y les gustan los animales. Entonces, así donde estudiaré algo que no tenga que ver con humanos, matemáticas y haya cosas bonitas, los animales, veterinaria, ¿no? Y yo, sorpresa, todo es enfocado al humano y tenemos muchas matemáticas. Entonces, como que a veces yo siento que los veterinarios se cansan de hablar con las personas y de explicarles, y la señora, ¿y cómo hago para esto? Y tú la que quieres que ya se vaya y quieres ver otro caso así interesante, sangrante, de IAR, ¿no? Pero creo que sí, tomarte el tiempo o hacer trípticos. La doctora Tamara es especialista en trípticos. Entra a su clínica y tiene así, cómo juntar gatitos, cómo hacer esto, cómo hacer otro, la leucemia, la esterilización. Entonces, hacer como tips muy claros sacados de estas clases de cachorros que hay, para que sepan cómo hacerlo de la no fiebre alimentaria, la socialización con distintos tipos de animales, con más gatos, sería muy importante. Es cierto que tenemos un conflicto a veces entre que la gente quiere soltar al gatito muy chiquito, pero necesitamos que esté con la mamá, pero luego no lo puedes dar porque no lo vas a dar sin esterilizar y se vuelve una complicación. Una cosa muy importante es entrenarse en técnicas de esterilización temprana, y ahí la verdad puede hablar un poco más. Pero si tú esterilizas un gato de 2 meses, 900 gramos, en la campaña de esterilización creo que esterilizaron uno de 400, 500 ahora, ¿no? Un gatito de ese tamañito. Lo puedes dar al día siguiente y la gente ya puede andar con su gato esterilizado, vacunado, socializado, con un gatito de este tamaño y todo el mundo ser muy feliz. Entonces creo que eso podría ser otra de las herramientas.
que podrían usar para la parte de la socialización. Una pregunta para la doctora Tamara. Qué rico. Es referente a la prazosina. Yo he tenido gatos que, pues la verdad, han venido con una obstrucción, pero a veces de 2 días. Entonces el músculo ya viene, pero muy tenso. Y hay veces que no he podido hacer la cateterización bien. Con la prazosina sí me ha ayudado mucho, pero la pregunta es esta: en los gatos que no se han podido cateterizar bien, ¿cuánto tiempo puedo estar trabajando con la prazosina para que empiece a relajar esa uretra? ¿O cómo es o qué tratamiento puedo estar implementando para poder relajar bien ese músculo? ¿O qué es lo que nos pueden aportar para ayudar a estos casos? Bueno, aquí en el paciente obstruido lo primero que tenemos que hacer es pensar en resolver el problema de forma inmediata, ¿no? Y eso es anestesiarlo y colocar la sonda. Si es imposible que la sonda pase a través de la uretra peniana de forma inicial, bueno, pues entonces a lo mejor vas a tener que entrar, pero por la vejiga. Y si desde la vejiga hacia la uretra peniana es imposible que tu sonda pase, entonces puedes hacer esa derivación vesical, dar tiempo y ver si después puedes lograr ese sondaje, tiempo a que actúen los medicamentos, ¿no? Y a lo mejor 3-4 días después volver a intentarlo. Y si la sonda no pasa, pues esa es una indicación para una uretrostomía, ¿no? Pero si está obstruido no puedes, con tratamiento médico, pretender que salga adelante, ¿no? O sea, instauras el tratamiento, una vez que ya la sonda está colocada, esperas a que actúe, a que mejore mucho la condición de la orina, para que decidas retirar tu sonda y entonces ya los medicamentos te permitan que ese gato ya no se vuelva a obstruir, ¿no? Bueno, y todas las recomendaciones medioambientales y demás, ¿no? Pero no, el tratamiento médico no sería para resolver la obstrucción uretral de ese momento en el que te llega el gato y ya quién sabe cuántos días, horas lleva obstruida, ¿no? Porque va a ser súper complejo ahora para que puedas pasar la sonda a través del esfínter, de los esfínteres, pues que el gato tiene que estar anestesiado, no sedado, anestesiado, porque si no, no puede pasar ahí una sonda. Se nos acabó el tiempo. Yo sé que vienen unas manitas por ahí, pero les damos las gracias a nuestros ponentes. Y no se vayan porque dijimos que había regalitos. Tenemos una rifa por parte del Laboratorio Seba, quien es parte del patrocinador de esta mesa redonda, entonces la doctora nos va a apoyar. Creo que traen tómalo o va a ser con preguntas. Ok, va a ser por número, los ponentes nos van a apoyar a dar un número, del número total de los médicos que están inscritos, entonces te dejo el micrófono. Si nos ayuda la doctora Claudia, con un número, por favor. Yo digo que el 1, por ser el primero en haberse inscrito al curso. El 1 es el doctor Carlos Antelmo Celis Trejo. Ese fue otro. Ok, sí, tiene que estar. Otro número. Ok, 10. 10. César Eduardo Ramírez Ramírez. Ya se fue. ¿Ya se fue? ¿Sí está? Bravo, doctor. Sí, por favor. El premio número 1 es un kit completo de Feliway. El segundo premio, si nos ayuda la doctora Silvia, por favor. El número 200. 200. 200 es el doctor Javier Sebastián Molina Zamora. Ya se fue. Ya se fue. ¿Otro número? Javier Salvador Arroyo. Ya siga. Doctor Javier Sebastián o Javier Salvador. Javier Sebastián fue el número 200. Este es el segundo premio. Gracias, doctor. Y el tercer premio es, por favor, doctor Martín, ¿nos ayudas con un número?
A ver, vamos a hacer una aclaratoria. El doctor Mansur. Sí, el doctor Mansur y lo que queda de Mario Marsuk. Un número, el 122, que es el día que nació mi gato, el 12 de febrero. Taco. Taco Pastor, sí. 122, el doctor Daniel Gutiérrez Velasco. ¿Sí?